Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad para Adultos Mayores por habernos invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las problemáticas ambientales. Mi nombre es Ana Sardisco, soy docente de la Facultad de Humanidades y Artes en Filosofía y junto con Virginia Brusa llevamos adelante un seminario de problemáticas educativas ambientales en este momento en la Facultad de Humanidades y Artes. Con Virginia hace unos cuantos años que estamos trabajando en estas problemáticas y es un gusto entonces estar ahora con ustedes para compartir algunas de nuestras reflexiones en torno a esto. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias a la Universidad para Adultos Mayores. Mi nombre es Virginia Brusa y como decía la profesora Ana, sumamente agradecido por esta oportunidad de poder compartir con todos y con todas ustedes estas reflexiones que pretendemos que sean disparadores de la temática de una forma transversal, ¿no? A las políticas públicas, al acceso a la información, a la participación, y para que, bueno, empezar a entender a la educación ambiental de una forma más interdisciplinaria. En primer lugar, vamos a abordar acerca de las problemáticas ambientales y la pandemia. En segundo lugar, los derechos ambientales como derechos humanos. Luego, el acceso a la información y participación ciudadana. Y por último, los desafíos para la educación ambiental. Empecemos entonces con el primer ítem. En el pensamiento contemporáneo podemos decir que se producen giros. O sea, ¿qué son los giros? Son rupturas, crisis, que obligan a mirar de otra manera, obligan al pensamiento a desplazarse y mirar desde otro lugar, tener otras perspectivas. De alguna manera obligan a repensar conceptos, criterios, poner en duda los que creíamos que eran los naturales y ver el modo de construcción de distintos conceptos. Uno de los giros, son varios, pero bueno, uno de los giros se denomina el giro ecológico. Es una territorialización del pensamiento, no es solo teórico de tipo especulativo, sino también es un tipo de pensar práctico que tiene fuertes implicancias morales y políticas, sobre todo en las sociedades contemporáneas. El término ecología, como sabemos, pertenece a la biología, es una rama de la biología. Oikos viene del término griego oikos, que significa casa, hogar. Pero luego este término de ecología va ampliando su significación y se hace permeable en otros campos de estudio más amplios, dejando, digamos, de ser algo exclusivo de la biología e integrando saberes de distinto tipo, saberes sociales, políticos, en lo que algunos llaman una trama de diálogo de saberes. Surge entonces el ambiente como objeto de estudio y como un saber reintegrador de la diversidad que conlleva el ambiente. O sea, se va construyendo un nuevo tipo de saber a partir de ese giro ecológico, el llamado saber ambiental. El saber ambiental desborda al conocimiento científico. Es más, digamos que pone en crisis al discurso científico. Es un saber que se indisciplina en tanto no es propio de una sola ciencia o de un solo campo, sino que se requiere abordajes múltiples, abordajes que nosotros llamamos interdisciplinarios. El saber, entonces, ambiental deviene una problemática al mismo tiempo política y ética.
la crisis ambiental es crisis del conocimiento, es crisis de la civilización de la modernidad. O sea, en la modernidad sabemos que surgen un proceso de transformaciones de todo tipo y muy profundas, muy radicalizadas estas transformaciones, científicas, sociales, culturales, económicas, y se consolida a partir de la modernidad el poder de la burguesía junto a un crecimiento industrial y comercial muy fuerte. Se afianza el modo de producción capitalista que necesita la ciencia para dominar la naturaleza. La naturaleza, digamos, que se convierte en un objeto, algo que está allí, que tiene que ser estudiado, que es cosificado, que es mercantilizable. O sea, hay todo un conocimiento y un andamiaje científico a los fines de dominar la naturaleza. Conocer para dominarla, conocer para enseñorearse sobre la naturaleza. Y es un saber también de dominio que se vuelve depredación. Hay una concepción patrimonialista de la naturaleza y este sería el rasgo antropocéntrico de esta cultura moderna que surge en la modernidad, donde el hombre está en el centro, es dador de sentido, es dueño, modelo que además de mercantilista también alberga una concepción y una visión patriarcal. La pandemia en realidad lo que está poniendo en evidencia en todo el mundo es que existen desigualdades muy profundas, que existen injusticias de todo tipo, exclusiones. Si bien el virus se transmite a gran escala, sin diferencia de estatus, sin diferencia económico, es muy falaz decir que el COVID es democrático, porque en realidad la virulencia se presenta de una manera mucho más cruel en aquellos sectores que están desprovistos de todas las condiciones materiales que son las mínimas para una vida digna, para una vida acorde a los derechos humanos. Es en aquellos que están excluidos, es en la pobreza, en la marginalidad, donde se afecta fundamentalmente la forma de vida de estos grupos que también tienen déficit no solamente de tipo sanitario, sino que también déficit a nivel económico, y que la pandemia ahora lo que hace es esto, visibilizarlo, porque en realidad hemos siempre encontrado muchas maneras, muchos dispositivos para hacer como que no existen, ¿no? Bueno, en este contexto, digamos que el Estado se le impone una doble función. Por un lado, imponer un estado de excepción, con el recorte de las libertades y todo aquello que significa regular la vida, pero al mismo tiempo el Estado se pone de garante porque debe otorgar los servicios básicos para fortalecer el sistema sanitario y, por supuesto, también una política de subsidios a aquellos que más lo necesitan. Ahora, hay algunos autores que en relación al análisis que hacen de la pandemia se han preguntado por qué la metáfora de la guerra, por qué se utiliza, ¿no? Que lo han utilizado políticos y figuras a nivel internacional y sobre todo los que tienen un cargo político en distintos países, pero que también lo ha tomado el discurso cotidiano. Pero ¿por qué esa metáfora de la guerra? ¿Qué encubre en realidad? ¿No? Ese enemigo invisible, ese enemigo común, hay que luchar contra ese enemigo, o sea, todo en términos bélicos. En realidad creemos que la clase política mundial lo que está haciendo es, con esa metáfora, minimiza las causas socioambientales de la pandemia. O sea, se buscan modos de cohesión social ante el miedo a contagiarse o el miedo a la muerte, miedos reales, por supuesto,
como lo es el virus, como es la enfermedad, pero este modo de plantearlo en términos de guerra, nosotros creemos que no contribuye a entender las múltiples causales del problema. El discurso bélico ataca al síntoma, pero no sus causas profundas. ¿Cuáles serían estas causas profundas? Y el modo de sociedad consumista en el que vivimos, la explotación, las injusticias, el extractivismo, el monocultivo, el intercambio con animales salvajes, las diversas formas de depredación, de destrucción, por ejemplo, intencional de los humedales que tenemos tan cerca y que nos afecta en lo cotidiano, granjas alimentarias a gran escala, deforestación, bueno, podríamos seguir nombrando muchas más causas que tienen que ver con estas cuestiones ambientales. Hemos llegado a los límites naturales y ecológicos del planeta. La actual relación capital-naturaleza es insostenible. Esto lo dicen dos autores, Svampa y Viale, en un texto que ha salido recientemente, que son dos ambientalistas muy importantes de nuestro país. Y bueno, ¿y después qué? ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿O cuándo termina? ¿O qué pasará? ¿En qué momento nos espera? Bueno, es incierto, no tenemos certezas, hay incertidumbre. Ahora, creo que algo podemos sí afirmar con cierta certeza o grado de posibilidad muy fuerte, y es que nada se podrá mejorar si por los intereses mezquinos, intereses económicos, intereses de poder, se esconden las causales del colapso ecológico que ya llegó. Esto es el título de la obra que les decía de Svampa y Viale. Es aquí entonces donde la educación ambiental se nos vuelve algo imprescindible, se nos vuelve impostergable, y que no podemos mirar para otro lugar. Gracias, Ana. En ese sentido es que nosotros queríamos rescatar un par de dimensiones de análisis o de aportes que están presentes en digamos, en esta interfaz, si se quiere, o en este momento, en esta coyuntura, en donde podemos relacionar lo que sucede con la pandemia, aquellas, de alguna forma, consideraciones que hasta el momento podemos llegar a visibilizar y aquellas problemáticas ambientales que veníamos comentando, ¿no? Para nosotras, en nuestra aproximación de educación ambiental, por lo tanto, un aporte que se podría llegar a empezar a destacar es entender a la educación ambiental como una herramienta de pensamiento y de lectura crítica, ¿no? De toda esta coyuntura, y también como una herramienta cívica de aproximación a la participación, a la confianza y a la incidencia en políticas públicas, ¿no? Pero para ello, y una de las cuestiones también que, a partir de lo que comentábamos anteriormente, y a partir también de una de las dimensiones que nosotros queremos como destacar en relación al aporte de la educación ambiental, es la evidencia no solamente como práctica de visibilización, sino como práctica justamente de fundamento y de destaque de la evidencia científica en relación a lo que está sucediendo, ¿no? Y es así que, por ejemplo, desde la ética ambiental, desde la búsqueda de la complejidad y la problematización de la complejidad en la temática ambiental, el saber lo que está sucediendo, lo que se está haciendo es sumamente importante, pero a partir de evidencias que fomenten el descubrimiento, las interpretaciones y las políticas públicas fundamentadas en datos, ¿no? No así, justamente, a partir de estas metáforas que se están creando, y hace varios años ya lo que estamos viendo o evidenciando es justamente que
todas estas metáforas y bueno, que se dan a partir o de la agenda pública, mediática o de otras instancias, lo que va generando son cuestiones, digamos, que rescatan, por supuesto, lo emocional, lo emotivo, pero generando desinformación o todo lo que nosotros conocemos como noticias falsas. Y en ese sentido, durante la pandemia, desde febrero esta parte, lo que nosotros empezamos a evidenciar y analizar es que ciertas tensiones en donde hemos visto que se ha llamado al reverdecimiento del planeta, por ejemplo, ¿no? A partir supuestamente del parate, entre comillas, de las industrias, etcétera, que sí, en algún momento, algunas mediciones de la calidad del aire, de la calidad de, digamos, en otros espacios de las industrias, etcétera, han evidenciado alguna baja, pero muchos de los aportes, digamos, de datos, estadísticas recientes, lo que en realidad está demostrando es que se hizo una mutación o un linkage entre industrias habituales, digamos, de energía a pasar a la industria del carbón para justamente sostener la demanda de energía. Todo esto, o sea, recientemente, de frente a esas, bueno, metáforas de lo verde, el destaque de lo verde, el ambiente durante la pandemia, el respiro del planeta, bueno, hay papers y investigaciones que dan cuenta de todo lo contrario. Es más, si hacemos un repaso de lo que ha sucedido en América Latina o en el mundo, vemos que se ha aprovechado también este impasse para, digamos, reafirmar legislaciones en contra de los derechos ambientales, ¿no? Tampoco las industrias extractivistas han parado por la pandemia ni nada más lejano a eso. En paralelo también, y en esta dimensión de la información necesaria para empezar a tomar decisiones y qué aporta la educación ambiental como herramienta cívica, tenemos algunas organizaciones que nos están aportando el cómo y el qué o el para qué, no, digamos, tener en cuenta los videos, las imágenes, los textos que están desinformando a la población, ¿no? Como chequeado en Argentina y otras más en América Latina. Y esto también da cuenta, y para darle paso también a Ana, a que durante la pandemia, tanto en el sector normativo como en el sector de políticas públicas, no se ha evidenciado tal vez mucho aporte o mucha evidencia respecto a qué está sucediendo con los derechos humanos en relación a los derechos ambientales. Sí, como bien decís, Virginia, ¿no es cierto? Este tema, la consideración de los derechos ambientales como derechos humanos, pensamos que tendría que ser reforzado y que se tendría que aludir a este marco, precisamente por la etapa de este fenómeno, lo que estamos viviendo acerca de la pandemia, o también frente a lo que estamos viviendo puntualmente con respecto a los humedales. Y sin embargo, se trata como de fragmentar lo que sucede y no ver la relación que hay acerca de que precisamente lo que se está haciendo es ir en contra de uno de los derechos humanos, como es el derecho al ambiente. Pero bueno, ¿cómo se llega al derecho al ambiente? Podríamos hacer así pasar revista rápidamente. La heterogeneidad sociocultural, religiosa, política, sexual, hace que distintas creencias entren en conflicto. Esta conflictividad a gran escala ha instalado todo tipo de intolerancia. De ahí la necesidad de sostener, convalidar una teoría sobre los derechos humanos.
Los derechos humanos son el mejor invento de la cultura occidental, son históricos. Esto quiere decir que se han ido construyendo y que esto lo podemos evidenciar si vemos la gradualidad con la que van apareciendo y así podemos caracterizar las distintas generaciones de derechos humanos. La primera generación en el siglo XX, en la década del 40, la Declaración de los Derechos Humanos que garantiza el derecho a la vida, la libertad, la propiedad, seguridad, etcétera, que están concebidos como derechos que son innatos a la naturaleza humana. Pero luego una segunda generación de derechos humanos amplía esta visión netamente individualista y se pasa a la consideración de los derechos sociales, económicos, culturales. Y en la primera generación estaba el derecho a enseñar y aprender, en la segunda generación de lo que se plantea es el derecho a la educación, a la salud, al salario digno, a los derechos de los pueblos. Esta construcción no termina aquí, sino que luego aparece lo que se llama una tercera generación de derechos humanos y acá encontramos a los derechos de los pueblos, a la autodeterminación, al goce del patrimonio cultural, los derechos a un medio ambiente sano y los derechos digitales. Sostener estos derechos de la naturaleza es postular en realidad una nueva forma de relación entre los humanos y con la naturaleza. Esta tercera generación de derechos humanos se fundamenta en un modelo cultural que pasa de un paradigma antropocéntrico que vimos que tenía que ver con la modernidad a otro paradigma que lo que está planteando es el carácter relacional, sociobiocéntrico, lo que está en el centro es la vida de todos los seres, pero no solamente los humanos, sino de todos los seres vivos. Cuando pensamos en otorgar a la naturaleza estos derechos, lo que se está abandonando es la idea de conquista, de explotación, de colonización. Es decir, lo que está implícito aquí es la necesidad de desmercantilizar a la naturaleza, de reconocer la dignidad que es propia de ella, el respeto frente a ella, porque si bien formamos parte de la naturaleza, tenemos que tener en cuenta que no somos los amos, no somos los dueños, no somos su centro. Y por esto es imperiosa la construcción democrática de ciudades más humanas, pero también más sustentables. Aquí está la trama de derechos de las cuales, bueno, Virginia les va ahora a explayar sobre esto. Claro, cuando nosotros hacemos este segundo punto de la presentación, quisiéramos remarcar, justamente, por eso lo colocamos, remarcar la importancia de este deber ser, ¿no? De cómo se ha instituido esta trama, no solamente de los derechos, ¿no? que se fundamentan a partir de las distintas fuentes de derecho, sino también empezar a entender cómo estos derechos, estas normativas, lo institucional, también se pueda pensar desde otras concepciones que vamos a ver más adelante. Pero en relación a esta trama y estas tensiones que muchas veces se han visto a nivel internacional entre el derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, el derecho al desarrollo y por último esta relación entre derechos humanos y derechos ambientales, han ofrecido justamente distintas visiones y distintas plataformas para acceder y también para, de alguna forma, incidir en políticas públicas, ¿no? En principio, rescatar de los 70, cuando nosotros empezamos o se puede empezar a delimitar los derechos ambientales, se ha tornado en una conversación también desde los derechos ambientales con los derechos humanos bastante productiva, interesante, ya que los derechos humanos abordan el sistema de los derechos ambientales toda la cuestión de no solamente tener un derecho
a vivir en un ambiente sano es, digamos, una tabla rasa, sino que justamente pretende que se base este derecho en tener una igualdad, en tener en cuenta las poblaciones vulnerables, etcétera, ¿no? Y esta relación entre el aporte que le da a los derechos humanos, a los derechos ambientales y viceversa, también es muy importante porque cuando nosotros pensamos en dictaminar o en diseñar una política pública en relación a los derechos ambientales, tenemos que sí o sí basarnos en estas desigualdades también ambientales y en caso de no hacerlo de esta forma, también esta normativa empezaría con una desigualdad en su, digamos, en su esencia, ¿no? Y justamente toda esta normativa, institucionalidad, hoy en día no tendría mucho sentido si no la pensamos en un contexto de cambios en la gobernanza, digamos, de los intereses, del poder a la hora de pensar en lo público, ¿no? Y en lo público ambiental. Hablando de Innerarity, que es un filósofo español, propone pensar una gobernanza democrática, no gobernanza cuando hablamos, digamos, del ambiente, una gobernanza gestión, ¿no? De los recursos, sino una gobernanza justamente relacionada con distintas formas de participación o de una participación o de una generación de institucionalidad diversa, amplia, distribuida, ¿no? Estas nuevas concepciones de gobernanza con mucho más contenido, ¿no? Y de una forma mucho más horizontal, donde nosotros queremos colocar al ambiente y a la educación ambiental. Por lo tanto, todas estas nuevas aproximaciones nos parece que son interesantes para relacionarlas también con el rol de la educación ambiental, ¿no? En principio, justamente, cómo revitalizar o revisitar lo público, cómo enfatizar, por ejemplo, cómo se inicia o cómo se lleva adelante o cómo podemos presentar una problemática ambiental, pero para que realmente se consolide como un problema público, que luego pase a una agenda pública y culmine siendo una política pública en nuestras ciudades, ¿no? En ese sentido, es muy interesante empezar a analizar qué sucede también con la diversidad de propuestas, con la diversidad de mecanismos de participación en Iberoamérica que se están generando a partir también de lo digital y con un mayor acceso a la información, ¿no? Y aquí presentar como una tercera dimensión que nos parece muy importante en esta cuestión de las problemáticas ambientales en esta coyuntura y que también va a servir para la pospandemia, ¿no? Pero la cuestión de que muchas veces nosotros, digamos, las distintas poblaciones, esto tiene que ver con todas las edades, ¿no? Con todos los intereses y específicamente en lo ambiental, muchas veces, bueno, nos encontramos comentando acerca de, bueno, de dónde puedo obtener datos, cuáles son las fuentes de los datos, mi ciudad está publicando los datos ambientales. Bueno, hoy nos encontramos con una diversidad de información o de fuentes de información o de datos abiertos o datos estadísticos que nos ofrecen distintas formas o formatos de acceso, ¿no? Pero muchas veces, bueno, nosotros tenemos que empezar a ver qué tipo de datos nos están ofreciendo, si son pertinentes, si son oportunos. En este caso, ustedes podrán ahí ver a ciertas herramientas que hoy los estados, en el marco de una alianza de gobierno abierto y desde sociedad civil, se está llevando a cabo un monitoreo de qué tipo de datos ambientales el país, en este caso Argentina,
está publicando, ¿no? Porque los datos que son del Estado, digamos, que son públicos, tienen que ser también publicados para que la ciudadanía pueda participar, ¿no? Esa es la relación entre también participación eh, y, y la cuestión del acceso a la información que queríamos también comentarles. Pero no solamente quedarnos con este acceso de los datos públicos, sino también empezar a generar cruces con otro tipo de fuentes de datos que nos sirvan para problematizar la cuestión ambiental. Por ejemplo, estas plataformas que encontramos sobre las ventas o las cuestiones relacionadas a la tierra, que también es otro hito que ha hecho que, por ejemplo, en la Corte Penal de las Naciones Unidas también tomen a tener importancia el delito, digamos, ambiental por la cantidad de violaciones, digamos, de los derechos humanos en relación a las tierras, ¿no? Y en segunda instancia también, no solamente en relación a la información, sino también a la cuestión de empezar a tener un mayor conocimiento de los mecanismos que cada una de nuestras ciudades tiene para participar. Y que muchas veces no es que no se participe o no haya mecanismos, sino que tal vez no tengamos información de que existen, ¿no? Y esto es un trabajo que se hizo en Rosario, una organización de acción colectiva, en donde se empezó a constatar que muchas de las organizaciones que son activas en la ciudad, que son activistas en distintas áreas, ¿no? En distintas temáticas, no solo ambientales, tenían un cierto desconocimiento y no uso de estos mecanismos que la ciudad otorga. Otra de las cuestiones que queremos como compartir con ustedes es que no solamente el acceso, digamos, a la información, los mecanismos de información, sino también la generación de confianza y de nuevas prácticas abiertas y colaborativas desde las universidades, desde la ciencia, se están como fomentando desde la ciudad. Nosotros hemos participado, por ejemplo, en la Declaración de Panamá, donde se hizo, digamos, un evento con UNESCO sobre la ciencia abierta, estas prácticas también que fomentan el compartir los distintos procesos de lo científico, de la producción científica para todos. O también cómo empezar a situar a través de, digamos, de trabajos, de investigaciones que hicimos desde el Data Lab, las agendas internacionales como las agendas 2030 en relación a justamente los datos abiertos. Y en ese sentido, otras como punteo de alguna forma de proyectos o de fuentes de generación de participación, son todas estas prácticas que se están generando en Iberoamérica de ciencia ciudadana o de laboratorios de innovación, en donde son transversales a todas las edades, a todas las prácticas y a los distintos intereses que se van generando desde la ciudadanía, ¿no? Como la ciencia ciudadana, o por ejemplo, a partir de una plantita distribuida en distintos hogares de Barcelona, cómo empezar a medir la calidad del aire, ¿no? Son todas como nuevos formatos que pretenden generar una mayor participación para enfrentar esta crisis, si se quiere, de democracia representativa, generando un mayor acercamiento, mayor confianza, para generar mayores lazos de participación. Y allí es donde creemos con Ana de que la educación ambiental en esta aproximación participativa que nosotros consideramos es sumamente potente por diversos motivos y muchos de los cuales estuvimos como compartiendo, no solamente la coyuntura de la pandemia, sino para pensarlas como disparadores, ¿no? De lo que podemos hacer en la ciudad utilizando estas distintas dimensiones de la ética ambiental, del acceso a la información, de participar en distintas instancias de innovación en la ciudad.
También hablamos de desafíos en relación a esto que planteaba recién Virginia. Podríamos decir cuántos desafíos tenemos para la educación ambiental, pero ¿cómo entendemos el término desafíos? No tenemos que pensar que un desafío es un obstáculo de tipo insalvable o que es un reto difícil de resolver y que nos paraliza porque es algo que nos intimida, digamos, ¿no? Más bien entender que el desafío es una oportunidad. ¿Serán oportunidades realmente las que tenemos por delante? ¿Cómo volverlas oportunidades, ¿no? Y no meramente retos frente a los cuales estaríamos pasivos. Son oportunidades que nos tienen que llevar a la información, a la construcción de conocimientos, se trate, digamos, de niveles formales o niveles informales de la educación, en lo que llamamos este diálogo de saberes. No reservado a una élite, digamos, a un grupo de expertos, sino que tenemos que pensar en los actores que están presentes, que se han hecho presentes en estas últimas décadas. Me refiero a jóvenes, a organizaciones de la sociedad civil, a grupos de indígenas, a colectivos feministas y antipatriarcales, a movimientos sociales de distinto tipo. Es evidente que el activismo abrió camino, que está abriendo camino, que marca itinerarios a los que estamos convocados a transitar. Sí, y en ese sentido, digamos, una apuesta también para considerar, como decíamos anteriormente, a la educación ambiental como una herramienta de incidencia, ¿no? A partir del fomento de la participación, a partir del fomento de la apertura o la creación también de recursos educativos abiertos en lo ambiental, a partir de entender la incidencia como no algo aleatorio ni a partir de ciertas incertidumbres, sino que justamente pensar a estos desafíos para la educación ambiental y más en esta coyuntura, no como un apagón, digamos, de apagar la luz, como muchos están diciendo, sino como una oportunidad justamente como para no comenzar desde cero, porque ya hay mucho hecho en América Latina sobre educación ambiental y también muchos actores y mucho activismo que puedan potenciar la formación o la capacitación en este sentido o en esta temática, ¿no? Cuando nos estamos refiriendo a los espacios de innovación transversales, hablamos de transversalidad cuando nos referimos a los saberes que están presentes en distintos niveles educativos, por ejemplo, y allí evidentemente la universidad se tiene que hacer cargo de esta transversalidad de la educación ambiental, que no es agregar un punto más en un programa, agregar una unidad, agregar un contenido. No se trata de eso, se trata más bien de que la educación sea ambiental. Nuestra universidad, que nos hemos definido muchas veces en relación a ella como una universidad pluralista, democrática, laica, gratuita, feminista, también tiene que ser una universidad ambientalista. O sea, en el sentido del campo del conocimiento, hablamos de la transversalidad de lo ambiental, pero también hay un modo de referirse a la transversalidad que es de tipo generacional. Cuando hablamos del intercambio de generaciones, hablamos de la posibilidad de reunir saberes, prácticas, experiencias de todo tipo, que siempre en ese encuentro hay enriquecimiento.
es bastante sospechosa la designación de pasivos a quienes están transitando, decimos, el jubileo o la jubilación, el jubileo como festejo, ¿no? Con otra etapa de vida. Quienes están en esta etapa no están en ejercicio de la actividad laboral que durante muchos años han desempeñado. Pero el membrete, el rótulo, la etiqueta de pasivo parece que se va deslizando de ese ámbito que tiene que ver con una labor que se ejerció durante mucho tiempo a un periodo de la existencia, a denominar más bien un grupo etario, pero que en realidad vemos cada día más cómo despliega una actividad de crítica, de búsqueda de información, o sea que poco es pasiva, digamos, ¿no? Bueno, ustedes son un ejemplo de esto, la búsqueda de información, la búsqueda de formación, la búsqueda de comunicar, de participar. Creo que nos emociona cuando, por ejemplo, en distintas marchas en Rosario, los que vivimos aquí, en donde varias generaciones veíamos anudadas con un mismo pañuelo, o hoy también varias generaciones unidas pidiendo, exigiendo, con la fuerte consigna que la ley de humedales tiene que ser ya. Allí hay transversalidad y hay actividad y activismo, no importa la edad que se tenga y en qué etapa de la vida existencial cada uno estamos transitando. Ana, si querés como, quisiéramos como dar o finalizar o cerrar esta presentación que queríamos compartir con ustedes, también sabiendo que seguramente ustedes vienen de distintas disciplinas y tienen distintos recorridos, ¿no? Pero apelando a entender a la educación ambiental no como un binomio, no como educación por un lado y ambiental por el otro, sino como un campo, digamos, interdisciplinar que nos permita entender y fomentar no solamente lo interdisciplinar, sino la democratización de los saberes, ¿no? Entendido como un fomento de prácticas que tal vez tengan que ver con ciertas aproximaciones de la educación abierta, pero no solamente en el ámbito académico o en la educación formal, sino también empezar a generar mucho más lazos con la educación no formal o informal, con la relación entre universidad, políticas públicas y sociedad civil, ¿no? Eso creo que nuestra cómo encaramos de alguna forma también estas problemáticas educativas ambientales. Sí, además creo que tenemos que estar atentos a un dispositivo que muchas veces se pone en juego, y es que cuando algo no se le quiere dar el valor y el sentido, es como que se pone de moda, ¿no? Se vuelve una capa progresista, se vuelve modernoso, se vuelve conveniente, políticamente correcto, y me parece que ante esto tenemos que estar atentos, porque no se trata de adquirir la última moda y entonces a todo le ponemos el término ambiental, digamos, sino que esto que recién vos decías, Virginia, ¿no? En realidad es participar, es buscar información, obtener información, exigir que haya información. Si no hay información no es posible la participación. Y entonces también estar atentos cuando hay una participación que en realidad es meramente declamativo y no es materializada, ¿no? Sin la información y sin los datos es muy difícil participar. Así que, bueno, un poco estar atentos a esto, que no pase simplemente como una moda y que se olvide, sino que se instale como un modo de vivir buscando lo sustentable. Bueno, dejamos acá por hoy.
mucho gusto de poder estar con ustedes. En cualquier otro momento que nos convoquen, por supuesto que aquí vamos a estar, estamos a disposición de todos ustedes. Y bueno, en algún momento nos encontraremos, si no es de modo presencial, bueno, también así de modo virtual. Muchos saludos.